Muy buenas noches, profesor y profesores adjuntos. Todos tenemos problemas, ¿cierto? Más en concreto, en ocasiones llegamos a tener problemas económicos. La economía no es un factor, no es algo que sea tan sencillo de explicar o modelar, debido a que en ella hay muchos elementos que parece que no hay correlación entre ellos, pero una sola falla en uno de esos elementos va a ocasionar que los demás fallen. En este video en particular vamos a explicar cómo modelar o la modelación en concreto de una crisis financiera. En específico, la crisis financiera ocurrida en Estados Unidos en el año 2008 debido a la explosión de una burbuja financiera causada por bienes inmuebles. Por eso, es importante conocer los parámetros que influyen en una economía para poder así intentar prevenir o explicar cómo salir de una crisis financiera. Buenas noches. De seguro ahora lo que más está en sus mentes es preguntarse qué es una burbuja financiera. Bueno, en los términos más estrictos posibles, una burbuja financiera es la inflación artificial de precios de comodidades. Ahora, bueno, comodidades son todo con lo que interactuamos. Por ejemplo, digamos, esta deliciosa leche, ¿no? Me gusta bastante y me costó solo 11 pesos con 50 centavos. Pero bueno, digamos que mañana el mercado de la nada decide valorar esta leche en, qué sé yo, 30 pesos. Y pasado mañana a la gente le agrada tanto este producto que pasa de 30 pesos a 100 pesos. Y el día después de eso, un montón de inversores muy inteligentes se dan cuenta que la leche está subiendo mucho de precio y empiezan a invertirle para disminuir la oferta y aumentar la demanda y inflar el precio. Y de la nada pasa de 100 pesos a 500 pesos. Y luego el interés ajeno empieza a explotar y pasa de 500 pesos, digamos, a 5,000 y luego a 10,000. Y eventualmente llega un punto en el que la leche vale demasiado, vale 20,000 pesos. Y más gente está llegando a invertir en leche porque pues, es la nueva comodidad y es la nueva moda. Pero en ese punto la gente empieza a decir, bueno, ya invertí tanto en leche, voy a intentar recuperar mi dinero en la leche y un montón de gente intenta recuperar su inversión y cuando la intenta recuperar se empieza a dar cuenta que pues no, la leche siempre costó 11 pesos con 50 centavos. Y bueno, la leche siempre costó 11 pesos con 50 centavos, pero aquel que invirtió 20,000 pesos está llegando a querer recuperar más de eso. Entonces, ¿qué pasa? No puede recuperar nada porque poco a poco la gente cuando se dio cuenta que sí vale 11 pesos y 50 centavos, el precio pasa de los 20,000 pesos, 30,000 en lo que ya estaba, a regresar a unos 10, 20, incluso menos del original, pasa a valer 5 pesos. Y toda la gente que invirtió y todos los que vendían y todos los que producían y todos los que transportaban leche pierden cantidades infinitas de dinero por haber invertido en el precio de algo que no estaba sustentado por nada. Eso es a lo que llamaríamos una burbuja y ha pasado con varias cosas a lo largo de la historia. A lo largo de la historia ha habido muchas burbujas financieras. Quizás la primera recordada sería la de los tulipanes en Holanda en el siglo XVII, en la cual un solo bulbo de tulipán llegó a costar unos 2.500 francos, que hoy en día serían 700,000 pesos mexicanos. Otras quizás serían la de la campaña del Mississippi de Francia en el siglo XVIII, la del ensilamiento en Brasil en el siglo XIX. Una muy famosa quizás sería la del mercado de acciones de los años 20 en Estados Unidos, que llegó a formar la Gran Depresión. Entre 1921 y 1929 se formó esta burbuja. Otra quizás sería la burbuja .com entre 1995 y el 2000, que fue causada por el ingreso de compañías basadas en Internet. Y pues la que vamos a trabajar en este caso y una de las más grandes en la historia, pues la del mercado inmobiliario en Estados Unidos en el 2007. Ahora, las burbujas han sido estudiadas ya bastante. Un ejemplo es que el economista Minsky ya designó 5 etapas para lo que formaría una burbuja. Primero tendríamos el desplazamiento, que es cuando una nueva tecnología aparece. Algo novedoso, algo que no mucha gente sabe qué es y que todos quieren invertir. El boom sería cuando todos quieren empezar a invertir, cuando los grandes inversores o la gente que sabe de esto empieza a reconocer el potencial. O quizás no reconocer el potencial, pero sí inflar su valor. Después tenemos la euforia, que es cuando toda la gente que tiene capacidad de invertir invierte. ¿Por qué? Porque hay más gente invirtiendo que al parecer sí sabe.
pues ellos quieren hacer dinero también. ¿Y esto qué causa? Que se eleve el precio, disminuye el suministro, aumenta la demanda, entonces los precios explotan. Ahora, una de las últimas fases es la de la ganancia, en la cual los inversores que saben qué están haciendo recuperan sus ganancias, venden y ganan lo más posible cuando el precio está tan alto como se puede. Ahora, los inversores que llegaron tarde o que se tardaron en sacar son los que sufren la última fase, que es la del pánico, que es cuando empieza a bajar el precio del producto en la burbuja. Lo que pasa a continuación es que los inversores que llegaron al último entran en pánico y quieren recuperar dinero. Entonces, ¿qué hacen? Venden su producto lo más barato posible, disminuyendo bastante el precio. Y pues como baja el precio, los demás inversores, para recuperar algo de dinero, también tienen que empezar a pues, revender todo. ¿Y qué hace? Pues que el precio original de la comodidad regrese a la normalidad o incluso baje más. Y toda la gente que invirtió pierde tanto dinero como se pueda. Bueno, yo no soy un economista, no te voy a hablar de nada que yo no sepa. Así que qué mejor que hablar de lo que sucedió a través de una película documental que narra los sucesos del estallido de la burbuja financiera que llevó a la crisis económica del 2008 por medio de testimonios reales de gente que estuvo ahí personalmente. Así que a continuación te vamos a presentar el resumen de la película The Big Short o La Gran Apuesta del 2015. Batman usa todas sus habilidades matemáticas para predecir el futuro y ver que en unos meses los precios inflados del mercado de bienes raíces en América y el mal manejo de las hipotecas por parte de los bancos llevarían a todos a la quiebra. Así que decide shortear o vender en corto, que básicamente es vender algo que sabes que va a perder valor para luego recomprarlo y ganar la diferencia al mercado de bienes raíces, sacando seguros o permutas de impago crediticio en los bancos en caso de que el mercado se fuera al carajo. Mientras tanto, Michael de The Office, que ha hecho una carrera de no creerle nada a nadie, es contactado por accidente por Ryan Gosling, que escuchó en una fiesta lo que Batman había descubierto y le pareció una gran oportunidad para hacerse millonario. Entonces, Michael de The Office, Ryan Gosling y su grupito de hombres amargados de mediana edad hacen un equipo para desmantelar el fraude más grande de la historia americana y hacerse ricos, pero principalmente hacerse ricos. Mientras tanto, en otra parte de Wall Street, dos jóvenes inversores escuchan las teorías conspirativas de Ryan Gosling y, siendo las mentes de tiburón que son, no pueden dejar pasar esta oportunidad. Pero como los jóvenes emprendedores que son, no solo son ilusos, también son pobres. Por lo que necesitan la ayuda de Brad Pitt, que sí cuenta con una licencia de ISDA para hacer las transacciones. Aunque Brad Pitt al momento esté preparándose para el coronavirus, decide ayudarlos. Después de que todos los protagonistas adquieran millones y millones en permutas y esperar a que los bonos de las hipotecas se devalúen por la caída del valor de un producto financiero llamado CDO u obligación colateralizada por deuda, que son básicamente un pagaré que solo tiene valor mientras se esté pagando, estos se evalúan dependiendo de la capacidad del deudor de pagar, yendo de AAA a BBB. Quizás no les quedó muy claro lo que es un CDO. Para ejemplificar esto, veamos la siguiente situación. Tienes un amigo que se llama Juan, el cual es un abogado exitoso, emprendedor, tiene una bonita casa. Y por otro lado tienes a Pedro, el cual siempre huele a resistol y probablemente no tiene una casa o un empleo. En fin, tú le das un préstamo a ambos. Entonces, con este préstamo tú construyes un CDO, el cual vas a subdividir en trinches. Para esto vas a priorizar. En este caso, a Juan le vas a dar la clasificación de AAA y vas a reducir su tasa de interés. Esto para reducir los costos, minimizar las pérdidas. Por otro lado, a Pedro tú le vas a dar una clasificación BBB por la situación en la que está y su tasa de interés la vas a subir. Esto es básicamente un CDO. Inevitablemente la caída del mercado sucede, pero el gobierno, los bancos y las agencias de rating que califican los CDO mienten para cubrir sus deudas. Para recuperarse generan un nuevo maleficio llamado CDO sintético. Así que como hombres financieramente responsables, todos nuestros protagonistas invierten aún más en todo esto. Ahora, para ejemplificar lo que es un CDO sintético, imagínate que a Juan lo corren de su trabajo, queda desempleado, termina viviendo bajo un puente y tu CDO queda prácticamente inservible y tendrás que asumir tus pérdidas. Pero los campeones no nos quedamos ahí. Los campeones crean un CDO sintético en el cual tú le presentas a nuevos amigos una permuta de pago en crediticio,
en el cual los vas a dejar apostar por el desempeño de tu CDO, algo como sacarle un seguro de vida a este CDO. Con esto vas a seguir inflando artificialmente el valor de tu CDO. Mientras nadie se entere en la situación en la que tú estás, seguirás ganando dinero, ¿de acuerdo? Al final, la caída del valor de los CDO y de los CDO sintéticos se hace demasiado para encubrir por parte del gobierno, así que se ven obligados a pagarle sus permutas de impago a nuestros protagonistas, con Batman ganando 1.3 mil millones de dólares, Michael O'Donoghue 1.000 millones, Brad Pitt y sus lacayos 80 millones y Ryan Gosling 47 millones, terminando en un final feliz, en el que los gobiernos del mundo perdieron un total de 5 billones de dólares. Y solo en Estados Unidos, 8 millones de personas perdieron su trabajo, 6 millones de personas su casa, mucha gente se murió y ningún político o banquero corrupto pisó la cárcel. Pero bueno, nuestros héroes ganaron. Muy bien, ahora pasamos a la parte del modelo matemático para una crisis financiera. Nos basamos en el modelo propuesto por Andrei Koroveinikov. Él define una economía como una población de tamaño n. En esta población pueden participar desde pequeños inversores hasta prestamistas locales. Vamos a dividir esta población en dos, en una población activada, que la definimos como Y de T, y una población sana, la cual vamos a definir como X de T. Tenemos que considerar que la población activada se caracteriza porque pasa por dificultades financieras, es decir, no puede cumplir con estas obligaciones. Por otro lado, otras consideraciones que se tienen en este modelo, al ser un modelo sencillo, es que es homogéneo, es decir, independientemente de que las unidades sean activadas o sanas, una economía la podemos definir como un conjunto de unidades individuales. Por otro lado, no hay ingreso de nuevas unidades, es decir, cuando inicia con un tamaño n, nuestra población de tamaño n va a permanecer durante todo el tiempo. Además, para saber la interacción entre las unidades activas y las sanas, tenemos que considerar que las unidades activadas pueden activar a las sanas, es decir, una unidad sana bajo un contacto con alfa unidades activadas se puede convertir en unidad activada. Esto va a ocurrir bajo el parámetro también beta. En este caso beta es un coeficiente de activación positivo. Entonces, una vez que nuestra unidad sana pasó a convertirse en activa, va a durar un tiempo sigma. Activado. Entonces, bajo estos términos podemos considerar el siguiente sistema de ecuaciones para describir la interacción entre las unidades sanas y las unidades activas. Bien, entonces la dinámica de este modelo está determinada por los parámetros alfa, beta y sigma. Nuevamente, el parámetro alfa es con cuántas unidades activadas necesita estar una unidad sana para activarse. El parámetro beta indica es el coeficiente de esta activación y el parámetro sigma indica cuántas unidades de tiempo permanece activa esta unidad, que en una economía moderna puede ir desde semanas hasta meses. Muy bien, entonces con esto en mente vamos a presentar el espacio-fase del sistema de ecuaciones diferenciales presentado anteriormente. En este eje tenemos la población activada y en este la población saludable. Esta curva de aquí, gamma, está dada cuando consideramos los puntos críticos, es decir, cuando la derivada es igual a 0. Muy bien, entonces tenemos esta región, tenemos la región A y la región B. Esto es importante porque, por ejemplo, si visualizamos en la región B, la derivada va a ser mayor que 0 y aquí la derivada va a ser menor que 0. Entonces, en esta parte, en la región B, tenemos una economía más estable. ¿Por qué? Porque la población activada va a tender a disminuir. Sin embargo, por otro lado, permítanme cambiar de color, tenemos aquí, cuando estamos en una región A, que vamos a tener una crisis. ¿Por qué? Porque la población activada comienza a incrementar cada vez más. Entonces, esto nos podría indicar que una economía llega a un estado de equilibrio cuando la población activada es igual a 0. Y una crisis financiera va a comenzar cuando colocamos una economía en la región A, debido a que la población activa comienza a incrementar. Ahora bien, si colocamos una economía cerca de esta curva gamma, lo que va a pasar es que vamos a tener una fluctuación y aquí poco a poco vamos a entrar en una crisis financiera debido a que la población sana tiende a 0.
Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando consideramos variaciones en los parámetros alfa, beta y sigma. En esta parte de aquí tenemos una gráfica. Bueno, primero antes que nada vamos a definir a ρ como el producto entre sigma y beta. Cuando incrementamos este valor, cuando lo hacemos más grande, lo que va a ocurrir es que gamma tiende a irse más abajo en nuestra gráfica. Se coloca más abajo. Entonces, considerando que beta es la eficiencia, es un coeficiente de activación, indica la eficiencia de la economía, es decir, una velocidad de propagación de la información y del capital. Ahora, aquí, ¿qué pasa cuando alfa es menor que 1? Si vemos, cuando alfa es menor que 1, no podría ser una economía estable. ¿Por qué? Porque las unidades sanas disminuyen, de hecho desaparecen. Entonces tendríamos puras unidades activadas, lo que provocaría una crisis financiera, como vimos en el espacio fase anteriormente. Ahora, si alfa es menor que 1, vemos en esta parte de aquí cómo las unidades sanas comienzan a incrementar y las unidades activas disminuyen. Ahora, si consideramos el parámetro sigma, disminuir sigma implica que, recordando que sigma son unidades de tiempo, disminuir estas unidades significa que las unidades activas deben retirarse lo más pronto del sistema para poder evitar dañar a las demás unidades. Pero es importante mencionar que disminuir sigma tenemos que quitar las unidades activadas del sistema, y esto debe ocurrir luego después de la activación y antes de que empiece una crisis financiera. Es decir, podríamos evitar una crisis si pagamos, o sea, si se pagan las deudas de las unidades activadas. Esto provocaría que la crisis económica fuera de menor impacto. Ahora, otra cuestión que es importante mencionar es el fraude. El fraude mueve la economía de tal forma que se haga inestable. Es decir, una compañía fraudulenta afecta a las unidades activadas. También tenemos que mencionar que las compañías fraudulentas pertenecen siempre a las unidades activas. A diferencia de las otras que pueden cambiar su estado, estas no. Entonces, vamos a definir a una compañía fraudulenta como una unidad mala. Cuando tenemos una unidad mala, beta y sigma son mucho mayores, lo que provoca que el sistema se acerque mucho a la curva gamma. Y recordamos cuando pasa esto que fluctúa el sistema y tiende las unidades sanas a cero. Entonces, eso hace una inevitable crisis económica. Bueno, ya tenemos una idea de cómo funciona nuestro modelo matemático. Ahora, una pregunta importante es cómo se relaciona esta con todo lo que ya vimos acerca de la crisis del 2008. En el 2008 lo que pasó fue que un exceso de agentes fraudulentos, que vendrían a ser la negligencia por parte del gobierno, la negligencia por parte de los bancos, la negligencia por parte de las empresas que rateaban los CDOs y la presencia de los CDOs sintéticos, provocó un crecimiento en los parámetros beta y sigma de nuestra ecuación, lo cual llevó a que la economía pasara de estar en una posición cómoda en el sector B, que sería estar fuera de crisis, acercarse a la parte X0 de la ecuación, en la cual gran parte de la población pasa a estar activada porque cargaba demasiadas deudas y no tenía trabajo para poder solucionarlas, y esto a su vez también disminuyó el valor del parámetro alfa, lo cual terminó por llevar a toda la economía al sector A, que sería que está en crisis. Las pérdidas fueron suficientes como para llevar a otras economías que tenían inversiones en el mercado americano a crisis, como economías en Europa, en América Latina y en Asia. En conclusión, es muy difícil saber qué factores van a causar una crisis económica, por lo que es necesario siempre tener las prevenciones adecuadas para poder mantener una economía estable y saludable. En especial en situaciones como la que nos encontramos, es importante procurar ayudar a aquellos que se puedan encontrar en una situación económica vulnerable y mantener las evaluaciones de los valores de bienes que quizás nos parezcan indispensables al momento de una manera consciente. Por ejemplo, suministros de limpieza, seguros médicos, medicinas, equipamiento para protección, cosas por el estilo. Hay que procurar valorarlas de manera adecuada, no exagerar. Entonces, en conclusión, cuiden su economía, chavos. Muchas gracias por vernos. También. Muchas gracias por vernos.